En estos días ha causado mucho revuelo la conversión al cristianismo de un artista muy famoso de la música urbana. Pero el alboroto de esta conversión no quiere decir que este personaje sea más importante para Dios que nosotros, las personas del común. Simplemente la gente le da más relevancia a este evento porque no todos los días una estrella de la farándula, millonario y famoso, con un mundo por delante para conquistar, renuncia a todo ello para aceptar el llamado de Cristo. Sin embargo, ante nuestro Señor y Salvador, todos somos iguales. Solo somos salvos por su soberana gracia y su buena voluntad. Algunos son profesionales, otros solo hicieron la primaria. Algunos tendrán una economía solvente, pero otros están desempleados y son de bajos recursos. Unos eran peligrosos delincuentes, otros no mataban tan siquiera una mosca. Las diferencias son exageradamente marcadas ante la sociedad y el mundo, pero para el Señor todos somos iguales. Y ha dado el mismo evangelio para ricos y pobres, para blancos y negros, para campesinos y citadinos, para gordos y flacos. De modo que al igual que los corintios, no nos queda más que agradecer al Señor por su humildad y misericordia que nos alcanzó y nos salvó independientemente de quiénes éramos o qué teníamos. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en nuestro devocional de hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos del 26 al 29 dicen lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El apóstol Pablo, para ayudar a los corintios a reconocer que no están actuando correctamente al exigir otras filosofías y filósofos en lugar de predicadores, ahora les recuerda que cuando el Señor los llamó para salvación, ellos no pertenecían a la gran estirpe de la alta sociedad, ni tampoco eran las personas más sabias y de mayor conocimiento, ni menos eran los más importantes. Así que en lugar de estarle recateando a Dios y a sus siervos por la manera como los salvó y el mensaje tan humilde y sencillo con que los llamó, como lo es el Evangelio, más bien deberían de estar agradecidos de que siendo quienes eran, aún así el Señor quiso poner los ojos en ellos y salvarlos por medio de Jesucristo. De hecho, el apóstol les recuerda qué tipo de personas eran: necios, insensatos, desprovistos de sabiduría, de pocos valores morales y espirituales. Pero Dios había seleccionado a los corintios con el propósito de avergonzar y humillar a aquellos que se consideraban más inteligentes que los demás y muy fuertes en su moral y en sus valores. En la salvación y en la transformación de un pecador vil y despreciado era donde más resplandecería el poder y la sabiduría de Dios. Y de igual manera, opera para ti, apreciado oyente. Yo no sé cuál era o es tu estado moral y espiritual, familiar y social cuando Dios te rescató o en este momento que te está hablando. Pero en el caso de muchos, este tal vez es uno de esos pasajes con el que más nos identificamos. Porque esto éramos varios de nosotros, los más necios, los más débiles frente al pecado, los más insignificantes y menospreciados por causa de nuestra mala conducta y vida pecaminosa. No obstante, con todo y esto, el Señor entregó su vida por nosotros y nos salvó. Ahora bien, el Señor no nos salvó para que hoy formáramos parte de un selecto grupo de cristianos de una iglesia super cool, sino para que con nuestra transformación y nueva vida demos testimonio del poder de nuestro Salvador y su Evangelio. Él nos escogió así como éramos, para mostrarle al mundo, a la ciencia, a la alta sociedad y a la religión que Él es el que salva y transforma a la gente a través del humilde y sencillo Evangelio. Voy a poner algunos ejemplos. De antemano pido no me vayan a malinterpretar. Conozco personas con 2 y 3 carreras profesionales, embotados de conocimiento, pero que destilan orgullo y envidia hasta por los poros. Conozco personas que hablan 2 y 3 idiomas, no se varan en ninguna parte por hacerse entender, pero no han aprendido a decir te amo con sinceridad y profundidad.
He escuchado de políticos que se graduaron en Harvard y universidades de Suiza e Inglaterra, pero no aprendieron lo que es la honestidad, la transparencia, el respeto por la vida, y se destacan por sus escándalos de corrupción, sus fraudes y sus grandes fortunas. Conozco casos de pastores, teólogos, psicólogos y otras especializaciones más, pero siguen siendo presa de la lujuria y sus bajas pasiones. Lo que quiero decir con estos ejemplos no es que el estudio y las profesiones le hacen daño a la gente, sino que el mucho estudio y sus amplísimos conocimientos no cambian los corazones. Esto es lo que quiere mostrarnos Pablo. A diferencia del poder de Dios por medio del Evangelio, que toma personas del bajo mundo, de la escoria de la sociedad, en las peores condiciones, y los regenera completamente. Quizá nos hayamos propuesto cambiar algunos malos hábitos y los hemos logrado. Pero otra cosa diferente es cambiar el corazón. Algo muy diferente es arrancar el odio, el rencor, la envidia, la codicia, la lujuria y el pecado en general. Esto solo lo hace Dios con el poder de su Espíritu y de su bendita palabra. Por tanto, estimado oyente, seas quien seas, hagas lo que hagas o tengas lo que tengas, Dios te escogió así para salvarte y transformarte por medio de su humilde, sencillo, pero poderosísimo Evangelio. Solo tienes que abrazarlo, creerlo y vivirlo. Y por eso vamos a darle gracias al gran Rey. Poderoso Señor, Dios eterno y Salvador de los pecadores, al empezar este nuevo día te damos infinitas gracias por el don maravilloso de la vida y cada beneficio que nos entregas por tu gracia abundante. Padre, te agradecemos porque no buscaste personas sobresalientes y destacadas para salvarlas, sino de toda clase, incluyéndonos nosotros, necios, débiles y menospreciados en muchos casos. Concédenos la gracia, Señor, para valorar y aplicar más a nuestra vida tu humilde pero poderoso Evangelio. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que hoy están perdidos en su misma necedad y pecaminosidad, para que por favor también los salves. Te lo suplicamos y clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo, y después de escuchar esta corta reflexión a través de la palabra de Dios, te pedimos que medites en ella. Pídele al Señor que te ayude a reflexionar y a reconsiderar de dónde te sacó el Señor y para qué te sacó. Solamente te extrajo de la oscuridad de las tinieblas y del lodo donde tal vez algunos de ustedes se encontraban, para que hoy fuésemos testimonio del poder y la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros somos lo que Dios escogió para avergonzar a los grandes, a aquellas personas que se creen más que los demás tal vez. Dios te bendiga, hermano. Comparte la palabra.